El Corán, considerado por los musulmanes como la palabra literal de Dios, Aya, revelada al profeta Mahoma a lo largo de 23 años, es el texto sagrado del Islam. Su nombre, que proviene del árabe al-Qur'an, se traduce como la recitación. Compuesto por 114 capítulos o sures, que varían en longitud y están organizados aproximadamente de mayor a menor, el Corán es un texto profundamente espiritual y poético que abarca diversos temas, incluyendo la ley, la guía moral, la narración de historias y la reflexión sobre la creación. Esta experiencia espiritual marcó el inicio de su misión como último profeta del Islam, sucediendo a figuras bíblicas como Adán, Noé, Abraham, Moisés y Jesús, todos reconocidos también en el Islam pero con interpretaciones y roles específicos dentro de su tradición. El Corán enfatiza la importancia de la creencia en un solo Dios, la responsabilidad y la moralidad en las acciones humanas, y la existencia de una vida después de la muerte, donde las almas serán recompensadas o castigadas según sus obras en la tierra. Además, ofrece detalles sobre rituales religiosos, prácticas sociales y leyes que han modelado la vida musulmana a lo largo de los siglos. A diferencia de otros textos sagrados que fueron escritos y compilados por múltiples autores a lo largo del tiempo, el Corán se distingue por su afirmación de haber sido revelado a una sola persona en un periodo relativamente corto, y su texto en árabe se considera inimitable en belleza y forma, desafiando a los escépticos a producir algo comparable como prueba de su origen divino. La recitación del Corán es una práctica espiritual y artística fundamental en el Islam, practicada en la vida diaria, durante el mes sagrado del Ramadán y en otras ocasiones religiosas. Los musulmanes consideran que escuchar y recitar el Corán en árabe, independientemente de su lengua materna, es una forma de adoración y una manera de conectar directamente con la palabra de Dios. A lo largo de la historia, el Corán ha influido no solo en la esfera espiritual sino también en la cultura, la ciencia, el arte, la literatura y la ley en el mundo islámico. Su impacto se extiende más allá de las fronteras religiosas, invitando a creyentes y no creyentes por igual a reflexionar sobre sus enseñanzas y su relevancia en el mundo contemporáneo. Desde una perspectiva teológica, el Corán se erige como un texto sagrado fundamental dentro del Islam, representando la culminación de una serie de revelaciones divinas que han sido impartidas a la humanidad a lo largo de la historia. Este libro no es visto simplemente como un conjunto de leyes o historias, sino como la palabra literal de Dios, Aya, revelada al profeta Mahoma, quien actúa como el sello de los profetas en la tradición islámica. El Corán se distingue por su enfático monoteísmo, subrayando la unicidad de Dios y rechazando cualquier forma de politeísmo o asociación. Esta centralidad de la tauhid y unicidad de Dios no solo configura la cosmovisión islámica, sino que también define la relación entre el Creador y la creación, enfatizando la dependencia total de lo creado respecto al Creador y la importancia de la sumisión voluntaria e Islam a su voluntad. Teológicamente, el Corán aborda una amplia gama de temas que incluyen la esencia y atributos de Dios, la creación del universo y del ser humano, la moral y la ética, la vida después de la muerte, el destino, Qadar, y la importancia de la comunidad de creyentes, Umma. Estos temas no son tratados de manera aislada, sino que están intrínsecamente entrelazados, ofreciendo una guía holística para el creyente sobre cómo vivir una vida que esté en armonía con los propósitos divinos. Desde el punto de vista teológico, el Corán también establece una continuidad con las revelaciones anteriores, como las contenidas en la Torá y los Evangelios, considerándose a sí mismo como la confirmación y la culminación de estas escrituras previas. Sin embargo, sostiene que ha habido distorsiones y desviaciones en esas revelaciones anteriores, presentándose como un criterio, Furan, para discernir la verdad de la falsedad. Otro aspecto teológico relevante es la inimitabilidad del Corán e Hifz al-Qur'an. Se afirma que el Corán desafía a la humanidad a producir una sura, capítulo, de igual belleza y profundidad, subrayando así su origen divino. Este desafío resalta no solo la excelencia literaria del Corán sino también su carácter sagrado y su autoridad final en asuntos de fe y práctica. El Corán, además, fomenta una ética de responsabilidad, justicia, compasión y reflexión, instando a los creyentes a buscar el conocimiento, contemplar la creación y actuar siempre con rectitud. La relación entre fe y razón se presenta de manera que una no excluye a la otra, más bien, se alienta a los creyentes a utilizar su intelecto para comprender mejor el mundo y la voluntad de Dios. En resumen, desde una perspectiva teológica, el Corán se presenta como la guía definitiva para la humanidad, ofreciendo no solo un marco para la adoración y la práctica religiosa, sino también una visión comprensiva de la vida que abarca aspectos sociales, políticos, económicos y espirituales. Este texto sagrado continúa siendo una fuente inagotable de inspiración, orientación y consuelo para los musulmanes de todo el mundo, desafiándolos a vivir vidas que reflejen la voluntad y la misericordia de Dios. Desde una perspectiva científica, el estudio del Corán implica abordar el texto a través de métodos de análisis textual, histórico y lingüístico, sin asumir presupuestos teológicos sobre su origen divino. Este enfoque se centra en entender el Corán en su contexto histórico, explorar su evolución textual, analizar su estructura y lenguaje, y examinar sus influencias e impacto en la sociedad. El Corán es un texto en árabe clásico,
conocido por su complejidad lingüística y belleza estilística. Los estudios lingüísticos del Corán buscan desentrañar sus peculiaridades gramaticales, su uso de la retórica y las variaciones dialectales. Esto incluye el análisis de la rima, la métrica y otros dispositivos poéticos utilizados a lo largo del texto. La investigación lingüística puede revelar cómo estas características contribuyen a la cohesión y el énfasis temático del texto. Contexto histórico y evolución textual. El estudio histórico del Corán implica investigar las circunstancias de su revelación, compilación y canonización. El Corán fue revelado a Mahoma a lo largo de aproximadamente 23 años y posteriormente compilado en un único volumen tras su muerte. Los estudiosos examinan las variantes textuales, la transmisión oral y escrita, y las evidencias de manuscritos tempranos para entender cómo se llegó al texto actual. Este análisis ayuda a comprender las diferencias en lecturas, la autenticidad de las partes del texto, y las influencias culturales y religiosas de la época. Hay un campo de estudio que explora las afirmaciones del Corán en relación con el conocimiento científico. Esto incluye la interpretación de versículos que algunos consideran que aluden a fenómenos naturales o descubrimientos científicos modernos. Sin embargo, este enfoque es controvertido y sujeto a críticas, ya que puede involucrar la reinterpretación de los textos para hacerlos concordar con los hallazgos científicos actuales. La mayoría de los académicos advierten contra leer el Corán como un libro de ciencia, enfatizando que su propósito primordial es guiar moral y espiritualmente. El estudio científico del Corán también incluye examinar su influencia en el desarrollo de la sociedad, la cultura, la ciencia y el pensamiento a lo largo de la historia. Esto abarca desde su papel en la conformación de la ley islámica hasta su impacto en las artes, la literatura y la filosofía. Los análisis socioculturales pueden iluminar cómo el Corán ha sido interpretado y aplicado en diferentes contextos históricos y geográficos, y cómo ha influido en las civilizaciones a través del tiempo. En resumen, el enfoque científico hacia el Corán busca comprender el texto desde una perspectiva histórica, lingüística y cultural, empleando metodologías analíticas para examinar su contenido, origen y evolución. Este enfoque permite a los estudiosos apreciar el Corán como un documento histórico significativo, entendiendo su impacto en la sociedad y la cultura a lo largo de los siglos, sin entrar en juicios sobre su naturaleza sagrada.